La bestia encarnada regresó y tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos. Esto y más hoy en el resumen de Raw del 10 de octubre del 2022. Comenzamos el programa viendo a Road Dogg, Pac y Shawn Michaels listos para iniciar la celebración, en donde HBK le preguntó a Triple H, que estaba controlando los detalles del programa, si estaba listo, y este le dijo que debía manejar el show, pero les permitió al resto de 10 que fueran y se divirtieran durante las próximas 3 horas, pero manteniéndose en un lenguaje PG y sin olvidarse que esta era la premier de temporada, y así nos quedamos con Triple H volviendo al trabajo y los demás a hacer lo que mejor hacen. Y después el jefe tribal abriría el programa para que lo reconozcan y para luego decir que le gustaría dejar el pasado atrás, pero en ese momento recordó las palabras de su padre sobre que el más ruidoso en una habitación suele ser el más débil, por lo que señaló a Sami por no haber podido cumplir con la única directriz que le dio el pasado viernes de arreglar las cosas con Jay, ante lo que el samoano canadiense puso manos a la obra y comenzó a hablar con Jey Uso diciéndole lo que no le gustaba a la mafia de él y lo que debía arreglar para que todos fueran uno, ante lo que Jay miraría a Roman, que le dijo que mirara a Sami y lo escuchara, ante lo que a Jay no le gustó para nada este momento donde al final pareció entender que estaba actuando de una manera equivocada, pero de repente aparecería Riddle e interrumpir la terapia de los usos para decir que debería estarse hablando de lo sucedido el sábado y no el viernes, tras lo que Riddle dijo que ya que Roman estaba aquí entonces quería una nueva lucha ante él, pero Sami lo frenó y mientras Riddle se burló de Sami y los usos, Jay le dijo a su hermano canadiense que le estaban faltando el respeto y debía solucionarlo, por lo que Sami retó a Riddle a una lucha y este último aceptó el reto para más tarde. A continuación se repasó a Extreme Rules y luego Austin Theory y Johnny Gargano se enfrentaron al fin en un duelo intenso y donde mostraron que tanto se conocen para dar un aceptable Open Main en el cual Gargano terminó triunfando de manera limpia. Y luego nos fuimos con Chad Gable vs Rey Mysterio, donde en plena lucha apareció el día del juicio a observar de cerca este duelo, que terminó con victoria de Rey, a quien luego Dominic encaró y retó que lo golpeara, pero Rey se negó una y otra vez, pero de repente saldría corriendo para atacar a Balor en el filo del ring, y mientras tomaría impulso para el 619, Dominic se le plantó y continuó hasta que le metió una cachetada y Rey no quería saber nada con responderle. De hecho, pondría su cara para que lo volviera a golpear mientras tenía sus manos en la espalda, pero a Dominic no le gustó y Rey eligió retirarse en un momento, aunque su hijo lo terminaría atacando a traición para llegar a meterle un 619 y dejarlo herido a su padre, mientras el público llenaba de abucheos a Dominic, momento en el que nos fuimos a comerciales para volver de ellos y ver cómo Rey Mysterio se retiró llorando por la situación con su hijo, y a continuación Finn Balor tomaría la palabra para hablar de su victoria, y de hecho vimos lo que sucedió el sábado, y tras ello se enfocó en AJ Styles, quien apareció de decirle a Balor que tenía razón y ha pasado mucho tiempo solo, por lo que necesita amigos y una familia, ante lo que se arrodilló enfrente de Balor sin mirarlo y luego se abrazaron, pero tras hacerlo Styles le dijo que ellos no eran su familia, y entonces llegaron provenientes de New Japan el aún campeón Never Openweight de NJPW Karl Anderson junto a Doc Gallows para unirse a Styles y encararse con el día del juicio, donde Dominic les dijo algo y Gallows lo golpeó para desatarse así el caos, en el cual los buenos hermanos castigaron a Priest y a Dominic, que en un momento fue sacado del mismo caos por Rhea Ripley, mientras Priest se fue por entre el público y Balor terminó con estar sobre la mesa de los comentarios, quedando solo ante lo que debería correr al ring para escaparse, lo cual lograría hacerlo para reunirse luego con el día del juicio en la rampa de la entrada, mientras el Fenomenal y los Good Brothers se quedaron con el ring. Posteriormente Byron Saxton entrevistó a Control de Daños, en donde Bayley no podía decir nada, por lo que Dakota se hizo cargo y mostró el respeto y amor hacia esta familia, en donde prometió que el día que Bayley tome su revancha ante Belair, ella será la primera al pie del ring para asegurarse que su líder salga con ese título, y a su vez Sky terminó hablando algo en japonés, que según la traducción de Bayley fue que ella le demostrará esta misma noche a Candice LeRae quién mandaba aquí. Luego vimos a Roman Reigns con pasajes para un paseo por Manhattan, pero en los cuales Jey Uso no estaba incluido porque Sami tenía que luchar esta noche, y entonces el jefe tribal le ordenó que lo acompañara y se asegurara de que gane, y entonces Jey aceptó y se retiró, pero antes le dijo a Sikoa que lo acompañara, aunque Roman le dijo que no, porque él se iba al paseo también y lo dejó solo a Jey con Sami,
aunque más tarde vimos que Jimmy también se quedó con su hermano. Después llegó Bayley vs Candice LeRae, que tuvo golpes interesantes pero duró poco ya que hubo una pausa en el medio y a su vez tuvimos alguna que otra intervención que provocaron al final que Bayley estuviera a punto de ganar, pero justo giraría Candice para meterle un paquetito y lograr derrotarla, ante lo que rápidamente Control de Daños la atacó provocando la llegada de Bianca Belair, que no sirvió para un carajo porque terminó Bayley destruyéndola a la misma Candice y a la propia Belair. Tras esto vino la celebración de Maryse para festejar el cumpleaños del Miz y como la broma ya llegó a niveles estratosféricos, Maryse le regaló 2 pelotas rojas enormes a su marido para hacer mención directa al tamaño de las pelotas, pero bueno, luego el Miz fue a buscar más regalos a la mesa y al levantar uno estaba la cabeza de Dexter Lumis, lo cual al ver al Miz devolvió el regalo y tomó el bate que le había entregado de regalo en detrás de escena a su esposa, pero al golpear la mesa Lumis ya no estaba ahí y aparecería detrás del Miz, quien se defendió mientras su esposa intentó ayudarlo, pero no sirvió de nada más que para amagar a que caería sobre la torta de cumpleaños, lo cual Maryse logró evitar, pero luego por error al Miz le metió una patada y terminó sobre el pastel, tras lo que logró escaparse del Miz para huir con su esposa, aunque Lumis se quedaría para disfrutar la torta, y a continuación ya nos preguntamos qué había sido de los viejos del inicio, los cuales aparecieron de repente burlándose de los nombres de 2 Jovers en detrás de escena, y tras lo que llegó el Miz y Maryse con las pelotas desinfladas al decir que querían hablar con Triple H, pero Road Dogg habló con autoridad y le comunicó al Miz que si quería terminar con todo esto, entonces se debía enfrentar con Dexter Lumis la semana que viene, con la condición de que si ganaba, Lumis desaparecía, pero si Dexter triunfaba, ganaba un contrato con WWE, tras lo que HBK remató preguntándole al Miz si tendría las pelotas necesarias como para aceptar tal reto. Luego de regreso en el ring, los 2 Jovers que vimos antes fueron las víctimas de Omos y después pusieron el segmento completo del regreso de Bray Wyatt para así pasar a ver Bobby Lashley apareciendo y diciendo que le demostraría a Seth por qué es el campeón de los Estados Unidos y además le demostraría quién era él, ante lo que comenzó a nombrar todos los que ha derrotado, llegando a la bestia, quien de repente apareció por sorpresa y al llegar al ring le dio las buenas noches a Bobby Lashley y entonces la bestia lo atacó con el F5 y tras ello el público empezó a pedir otro por lo que la bestia se los dio y luego Brock Lesnar cerró con una llave Kimura al brazo izquierdo de Lashley y tras lo que se retiró y al volver de comercial vimos a los árbitros llevándose a Lashley mientras rápido apareció Seth Rollins, quien aprovechó el momento para decirle que no fuera para ningún lado y que viniera hasta aquí a luchar, pero ni lo escuchaba Lashley, hasta que Seth le preguntó que si acaso no era un maldito soldado que debía estar listo para la guerra en cualquier momento, y tras tocarle una fibra sensible a Lashley no le importó lo que dijeran los médicos y los árbitros, por lo que se subió al ring y ordenó que la campana sonara, por lo que así se efectuó la lucha por el campeonato de los Estados Unidos y Lashley comenzó rápido con una lanza que se convirtió en un pedigree, aunque no pudo triunfar y luego se lanzó desde el esquinero con una plancha, aunque tampoco lograría el triunfo, mientras que Bobby poco a poco se recompuso para meter la llave Nelson, aunque no pudo cerrarla y por lo que el Mesías aprovechó para atacar el brazo lastimado y luego a la nuca tirándolo a la lona, en donde le patearía el brazo izquierdo y ya luego le metería 2 pisotones para ahora sí llevarse el triunfo y convertirse de esta manera a Seth Rollins en el nuevo campeón de los Estados Unidos de la WWE. Tras esto volvimos de los comerciales y vimos a Bobby Lashley lastimado y furioso detrás de escena, en donde fue entrevistado y dijo que lo que Lesnar le hizo fue inadmisible, por lo que lo retó a aparecerse la semana que viene para demostrarle que solamente será una perra tras la paliza que le va a dar. A continuación vimos nuevamente el regreso de Wyatt, aunque con los momentos claves, tras lo que Wyatt con su máscara habló con una voz que poco se entendía, aunque cerró repitiendo diciendo disfruta de lo que quieres una y otra vez, tras lo que se anunció que veremos a Bray Wyatt de vuelta en casa el próximo viernes en SmackDown, y luego se anunció que la semana que viene regresará Elias a Raw, y posteriormente llegó el main event con una buena lucha entre Riddle y Sami Zayn, donde Jey Uso ayudó constantemente a Sami, aunque lo hizo de una manera en la que no pensaba lo perjudicado que podía salir el canadiense, ya que lo tuvo que frenar más de una vez al pasársele la mano, lo que al final le costó la lucha al Uso honorario, y Riddle lo sorprendería con un RKO para vencerlo por culpa de Jey, que tampoco cumplió con la única directriz que Roman le ordenó esta misma noche. Y por último, cerrando el show, rápidamente apareció The Generation X para celebrar su 25 aniversario, en el que el público les brindó su cariño y tras mencionar en el inicio a China,
luego jugaron un poco y terminó Triple H dándoles las gracias, y por último HBK cerró la fiesta y el programa. En conclusión, pues Raw esta noche mejoró a comparación de la semana pasada, aunque principalmente lo mejor de este episodio estuvo en lo in-ring y las sensaciones que los segmentos fueron dejando, siendo esta la virtud del show, de ir intercalando segmentos con potencia, con luchas que eran buenas, sin ser brillantes o luchas de apoyo, pero a las que le proseguía algún segmento atrapante. Por ejemplo, Gable vs Mysterio con una escena posterior interesante acompañada con una segunda parte in-ring muy buena con el club reuniéndose en un segmento cantado pero certero en su ejecución, o por ejemplo después de ver a Omos en una lucha innecesaria llegó el regreso de Lesnar para atacar a Lashley y darnos una lucha corta con el Mesías pero muy bien vendida por Lashley para que fuera un encuentro sencillo pero atrapante y creíble, siendo un punto importante de este programa donde la simplicidad fue algo que benefició a este show, que a la vez tuvo unas buenas sensaciones mientras se desarrollaban, permitiendo que como pocas veces la gran cantidad de videos utilizados no afectaran al mismo desarrollo, aunque sí las pausas esta vez volvieron a sentirse incómodas después de un tiempo, cortando en el medio de momentos donde no sabía si todo había terminado o venía algo más, como en el momento de Rey Mysterio. Y luego el otro aspecto que pudo ser mejor es que se sintió que faltó alguna lucha más intensa como la de Rollins vs Lashley, pero traspasado a un encuentro un poco más largo, siendo lo que le faltó a Theory vs Gargano y Zayn vs Riddle, quienes a la par de la lucha continúan una historia que creo que fue más importante, siendo al final este un Raw que no hay que engañarnos en un aspecto claro, y es que en ring y en segmentos puede haber sido el Raw del 2022 hasta el momento, pero en el ring y en cuanto a lucha le faltó un combate más al estilo de Kevin Owens, y además le faltó sacar el Reino Domus para haber emparejado mejor la noche, que estuvo muy buena en sensaciones, pero faltó refinar las luchas de relleno y apoyo que afectaron bajándole al show, incluyendo el segmento de la celebración del Miz. Y bueno, mostrarles a ver qué les pareció a ustedes este Raw del 10 de octubre del 2022.